Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide y ahora vamos a hablar de la película El Conde, que está en la plataforma de Netflix. Antes de empezar con la crítica, como siempre digo, este video no va a contener ningún spoiler, voy a hablar del proyecto de manera muy general. Esta película se estrenó, como dije anteriormente, en la plataforma de Netflix hace como un mes y resulta que yo justo cuando se estrenó la pude ver, pero no la pude platicar en el canal por una cosa o por otra. Y creo que sí hay que hablar de ella, ya que primero que nada está dirigida por Pablo Larraín, un director chileno el cual le ha interesado mucho hacer biopics, o sea, películas biográficas. Ha hecho la de Neruda, ha hecho la de Jackie y también hizo la de Diana, la de Lady Di. Pero es bastante llamativo que el director nunca hace una película biográfica al estilo lineal como todos, sino que a él se sumerge principalmente en un hecho histórico del personaje para desarrollar todo el mapa. Y eso es de llamar mucho la atención. O sea, no es el típico director que te muestra cómo nació y cómo murió. No, para nada. Es algo específico. Por ejemplo, en la película de Jackie es justo el momento donde acaban de asesinar a su esposo JFK. Entonces, y toda la película se basa en esos días. Entonces, sí es muy llamativo. Tiene un punto de vista bastante interesante. Y esta película está protagonizada por Jaime Badel, Gloria Muchmeyer, Alfredo Castro y Paula Luchsinger. ¿Y por qué menciono lo del biopic? Pues muy sencillo, porque El Conde, digamos que es una película biográfica de el dictador Augusto Pinochet, ¿sí? El dictador chileno. Pero, como dije anteriormente, este director no te narra las cosas de manera normal, de manera cotidiana. Resulta que le llama El Conde porque en esta película Pinochet no ha muerto, estamos en época actual y ¿qué creen? Lleva 250 años de vida. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque es un vampiro. Lo que les acabo de decir no es un spoiler, ya que pasa en los primeros 10 minutos de la película. Entonces, ese es el planteamiento. Incluso si ven el tráiler, se van a dar cuenta que ese es el planteamiento. Pinochet ha sido un vampiro desde que estuvo en las épocas francesas hasta llegar a Chile y luego convertirse en dictador, y luego tuvo que renunciar a ese cargo porque, pues para que no se dieran cuenta de lo que realmente es, y entonces está a las afueras de la ciudad viviendo así escondido y para no mostrarse, pero resulta que de repente en las noches pues le da hambre y entonces tiene que salir volando a cazar, ¿verdad? Porque necesita sangre, porque al final de cuentas siempre ha sido un vampiro. A nivel técnico, la verdad la película es bastante brillante. O sea, el señor Larraín dirige muy bien las secuencias, principalmente en donde nuestro protagonista vuela encima de la ciudad. Es fantástico. O sea, lo que hace es verdaderamente arte visual. O sea, hay que decirlo. O sea, es impresionante. De hecho, la fotografía es de Edward Lachman. Y es fantástico el trabajo que logran hacer porque todo el film está en blanco y negro. Y entonces muchas veces, pues eso puede ser un poco monocromático y para nada. Utilizan mucho lo que de cimientos funciona para el vampirismo y es nada más y nada menos que el expresionismo alemán. El expresionismo visual alemán lo utilizan muchísimo en este film y esto potencia todo lo que se está contando, principalmente las cuestiones de ficción o paranormales que viene siendo lo del vampirismo. Es fantástico. Todas esas secuencias donde hay cuestiones de vampiros son tremendas. O sea, sí son de quedarte con la boca abierta porque
verdaderamente es una maravilla. Las actuaciones son muy buenas, por cierto. Todo el tiempo estamos teniendo una voz en off en inglés, pero la película está hablada en español. Entonces, este choque de lenguas no tiene en ningún momento ocasiona ningún conflicto en la narrativa. O sea, es muy bueno lo que se está haciendo. Y todo obviamente está salpicado de comedia negra. O sea, a final de cuentas estamos con el terror, pero al mismo tiempo estamos con cuestiones políticas, porque es Pinochet, a final de cuentas, y de Chile, pero todo es comedia negra, o sea, todo está manejado de esa manera. Y sí tengo que decir que por lo menos como idea para el argumento es bastante impresionante, porque para hacer esta película hay que ser bastante valiente. O sea, eso sin duda, porque cuando tú planteas esto, lo lógico es que cualquier productor te diga no se hace. O sea, no le van a dar luz verde porque pues es un poco, parece como una locura, ¿no? O sea, mostrar a un dictador histórico del siglo XX que no ha muerto y que siempre fue un vampiro, pues parecería una tontería, pero no, todo tiene que ver con respecto al planteamiento, pero las productoras muchas veces no son tan abiertas. Y entonces, que se le haya dado luz verde a este proyecto, qué bueno, me da mucho gusto, pero como planteamiento está muy bien. El problema es el desarrollo. Y es que creo yo que la primera media hora es fantástica y luego se empieza a caer la película poco a poco. Y es que el ritmo se cae, pero no por la edición o por el mismo ritmo. Porque muchas veces podría pasar, pero no, aquí se cae por el guión. La historia, cuando ya estamos con los otros personajes que están rodeando a Pinochet, que son hijos y que resulta que están hablando de herencias y entonces están en esta casa y al principio es interesante, pero luego se va diluyendo en algo que la verdad nos importa bastante poco. Es cierto que hay muchas cuestiones nacionalistas de los chilenos. Si aquí hay alguien de Chile que esté viendo el video, bueno, a lo mejor él habrá entendido mucho más que yo la película en ciertas situaciones, porque pues yo no me sé totalmente la historia, o sea, me sé en términos generales qué fue lo que ocurrió y lo terrible que pasó, o que mucha gente dice que no fue terrible. Sé que hay muchos defensores todavía de este señor, pero sí, esto del nacionalismo pues es un poco conflicto porque la película deja de ser un poco universal. O sea, necesitas estar muy bien ubicado y necesitas conocer bastante profundamente este tema. Y a lo mejor ese también es un conflicto. Y al final tiene unos giros la trama que a mí, francamente, no me han gustado. O sea, creo yo que el personaje que sale al final, que por cierto es la que estuvo contando toda la historia, que está hablado en inglés, creo que ya es muy extremo. O sea, ya lo llevó a muy extremo Larraín. Creo que el cierre se me hace un poco ridículo y ya se me hace tipo cine serie B. O sea, en vez de que sigamos con el planteamiento inicial, pues aquí lo termina de una manera que ya me parece hasta cine de explotación. Y la verdad sí me parece un poco lamentable. Sé que la película ganó mejor guión en el Festival de Venecia. Qué bueno, digo también, porque pues al final de cuentas es una película chilena y entonces está bien. Siempre me va a dar gusto que una película en habla hispana gane estos premios. Sin duda, visualmente es portentosa. O sea, la película es muy buena visualmente, pero tristemente a nivel guión, que fue lo que ganó en Venecia, pero a mí, lo siento, a nivel personal me ha decepcionado, principalmente el desarrollo, porque insisto, el inicio es buenísimo y todas estas secuencias del vampirismo son fantásticas. E incluso siendo fan del género, de veras, o sea, Larraín lo hace muy bien. Y a final de cuentas es difícil calificar la película porque por un lado valoro el esmero de este proyecto, la originalidad del planteamiento, pero por otro lado me decepciona un poco el desarrollo e incluso el final. Entonces yo le voy a poner 3 estrellas de 5.
No le puedo poner más porque, insisto, el desarrollo me traba mucho las cosas. O sea, sí, incluso me parece una película pesada. O sea, ya llega un punto en donde me aburre y pues me importaba poco, y eso que no llega ni a las 2 horas. O sea, dura 1 hora 50. Entonces, sí, 3 estrellas de 5 es lo correcto. Pero si a ustedes les gusta mucho el cine, principalmente de festivales, o las películas anteriores que ha hecho Larraín, posiblemente este film les vaya a gustar. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like. Si no, pónganle dislike. Acuérdense, suscríbanse al canal, no cuesta absolutamente nada. Y píquenle a la campanita para las notificaciones. Al final, como siempre, les dejo las redes sociales para que nos sigan. Y aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.